¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos, ¿cómo están? Este es el plan desde Asertiva Estudios por Canal 11 y a través de nuestras plataformas digitales para todo el mundo. Hoy tenemos, como suele decirse en las presentaciones, un gran programa, pero créanme que lo van a disfrutar porque estarán con nosotros dos científicos muy jóvenes, reconocidos ya en la comunidad científica uruguaya, desarrollando algunos productos como por ejemplo una vacuna contra el dolor crónico en las mascotas. Y uno se pregunta, seguramente ustedes se preguntarán, ¿cuánto faltará para que este desarrollo llegue a los seres humanos? Lo estaremos hablando con Emiliano Trías y Josefina Correa aquí en esta entrega de Este es el Plan. Estará con nosotros el ministro de Turismo, Tabaré Viera. Se esperaban mucho las cifras del primer trimestre, las compartimos aquí mismo en este espacio por Canal 11, y lo cierto es que ha despertado algunas polémicas de las que habla también el ministro Viera en esta entrega. Mariana Zavala, con su Leo Leo, tiene dos recomendaciones extraordinarias de un joven escritor peruano, ganador del Premio Alfaguara 2023, y de un empresario muy conocido aquí en Uruguay que también se animó a escribir sobre estas cuestiones disruptivas que nos impactan casi a diario. Algunos de los contenidos que tenemos para compartir con ustedes, comenzamos. Nos debíamos esta entrevista en este ciclo aquí en Canal 11 de Punta del Este con el señor ministro de Turismo, Tabaré Viera. Tabaré, ¿qué tal? ¿Cómo anda? Bueno, muy bien, un gusto, muchas gracias por la invitación. Sí. De los primeros nombres, cuando empezó a diseñarse este espacio en esta zona del país, de los primeros nombres era el suyo, sin dudas, porque estamos en el epicentro de este fenomenal impulso que ha tenido sobre todo el turismo desde ya, pero la zona en su conjunto, ¿no? No, sin lugar a dudas, el turismo que se vio tan afectado además durante la pandemia, porque con fronteras cerradas, políticas de baja movilidad para un sector como este fue quizás el sector más castigado, y por lo tanto los destinos que más dependen del turismo en su vida económica, como es esta zona, esencialmente turísticas, sufrieron muchísimo. Sí, recuerdo haber hecho una nota, pero muy breve, en atención a una presentación de la Fundación Darenberg, en una bodega extraordinaria ahí también de José Ignacio, ¿no? Pero nos habíamos quedado con algunos temas pendientes y sobre todo, Tabaré, estábamos todos muy expectantes sobre el comportamiento de la temporada. En aquel momento había algunas especulaciones, se entendía que podría ser una temporada estimulante para un sector que había sido prácticamente impactado en términos, no sé, terminales, ¿no? Porque uno no se imaginaba de verdad qué podía suceder con el turismo. Y llegaron las cifras del primer trimestre. Y ahí es donde empezamos, sobre datos concretos, a evaluar qué pasó. Sí, exactamente. No fue peor, solo aclaro esto. No fue peor porque realmente se establecieron políticas de ayuda, de apoyo, de sostenibilidad del sector muy importante, como por ejemplo el sistema del seguro flexible, el seguro de paro flexible para sostener las fuentes de trabajo fue fundamental. Luego, obviamente, algunos corrimientos de vencimientos, algunas exoneraciones tributarias, los créditos, como el crédito SIGA sin garantía, ayudaron muchísimo a la resiliencia. Fue, ¿no?, la respiración asistida. Exactamente, el colchón ahí para que no fuera peor el resultado. Y como bien lo dice, el sector pareció que se empezaba a recuperar en el verano anterior, en el verano del 2021. Tuvimos un diciembre, un fin de año y un comienzo hasta los primeros días de enero del 2022 bastante buenos. Que ahí apareció Omicron. Claro, Omicron nos complicó la vida otra vez. Y la nueva onda de contagio, la nueva ola de contagios, y realmente se cayó aquello que empezaba a recuperarse. Después, como el Ministerio mide trimestralmente con datos estadísticos técnicamente calculados, tenemos cada 3 meses una foto real de la situación comparable a periodos similares de otros tiempos. Nosotros tratamos de recuperar el 2019, que fue el último año normal antes de la pandemia. Y digamos, durante el 2022 fue el año de esa recuperación. El tercer trimestre del 2022
ya fueron cifras similares al 2019. Y el cuarto trimestre, el cerrado ahora diciembre pasado, fue superior al 2019. Y esa recuperación entonces entendemos nosotros que se confirma con los datos de este primer trimestre. Datos que fueron superiores, siguen siendo superiores al 2019, sobre todo en número de visitantes, en número de turistas no residentes. Allí realmente fue más de un 11%, casi un 12% más. 11,6% más que el 2019. La recuperación del gasto de esos visitantes en Uruguay sí viene siendo más lenta, notoriamente, y eso está clara la situación con Argentina. Esa disparidad cambiaria. Son tremenda, más argentinos incluso que han venido. Cuando desagregamos por origen de los visitantes, hay más argentinos que en el 2019 que nos visitan, y el gasto también sigue subiendo, pero todavía no llegó casi un 4%, un 4 y poco por ciento menos que el 2019, y eso es evidente que es la situación económica y financiera de Argentina. Acá hicimos un programa donde decíamos comenzó la temporada y lo hicimos a principios de marzo, porque entendíamos que también debe quebrarse esa sensación de que hay turismo exclusivamente vinculado a un momento del año y que el turismo debe ser una actividad de todo el año. La desestacionalización. La desestacionalización, que de eso se trata. ¿Usted entiende que con estos números del primer trimestre y esa cuestión tendencial, es posible entonces que tengamos un buen comportamiento en el resto del año? Sí. Buena pregunta, porque efectivamente junto a estos datos de turistas visitantes, no residentes, tenemos que agregar datos como lo que fue el movimiento interno, que nos muestra un poquito el turismo interno, que resulta que a pesar de que los uruguayos somos pocos, no es nada despreciable. Claro. Y creció un 30%, la movilidad interna, que lo estudiamos por los datos que nos brinda Entel, la movilidad con los celulares, claro. Realmente nos da que creció en las 5 regiones en las que dividimos Uruguay. O sea, todos los destinos crecieron en movimiento interno. Fue el redescubrimiento de Uruguay, como consecuencia, entre otras cuestiones, de la pandemia. Toda crisis tiene sus oportunidades. Y la oportunidad que dio la pandemia es que los uruguayos descubrieran el Uruguay. Claro. Descubrimos. ¿Cuántos tenemos que conocían el mundo? Y dije, bueno, estuve en la quebrada de los Cuervos en 33 y qué lindo que es, y la Charqueada, o allá en el norte, el turismo aventura. Bueno, en definitiva, crecimos en productos, en oferta, en calidad de servicios y en un turismo interno, que ahí está uno de los grandes desafíos, sostenerlo. Claro. Y eso ha ayudado a la desestacionalización y a la descentralización. Claro, porque además el turismo debe ser interpretado, usted lo ha dicho siempre, como la puerta de vaivén. O sea, está muy bien que vengan, hay una cantidad enorme de uruguayos, un número creciente de personas que eligen pasar sus vacaciones en otro país, y eso hay que atenderlo también. Es verdad, y es turismo también. Claro. Es turismo receptivo y turismo emisivo. Exacto. Siempre que se abren las puertas, y mucha gente trabaja en el turismo emisivo. Claro. Las agencias de viaje que venden viajes a la región y al mundo, también trabaja mucha gente, el transporte. Desde luego. Entonces, cuando se mueve el turismo, pero ahora tenemos ese fenómeno de Argentina, en la situación que viven, que nos trae muchas consecuencias, buenas y malas. Digo, nos alegramos cuando hay gente que justamente se viene a vivir al Uruguay, a hacer inversiones por lo que es Uruguay, en seguridad, en fin, en estabilidad, en calidad de infraestructura, etcétera. Pero claro, también tenemos esa situación de que la diferencia cambiaria nos trae precios relativos que hacen que mucha gente se vaya a hacer su vacación del otro lado. Tremendo. Y viceversa. Que a los argentinos les quede muy caro venir a Uruguay, y en ese sentido, bueno, también estamos trabajando. Lo observamos con preocupación. Vemos de la fidelidad de ese mercado tradicional, que sigue siendo el principal mercado de Uruguay. El argentino siguió siendo el que más viene, sin duda. Los hermanos argentinos son muy fieles, muy fieles. Gastan un poco menos, está visto, pero siguen viniendo, son los que vienen más. Pero viene creciendo otro mercado regional que es muy importante. El de los cruceros. Sí,
como subsector, digo, como mercado de origen, el Brasil. Ah, perfecto, claro. Estamos apostando muy fuerte a Brasil. Ajá. Y crecen los brasileños que vienen a Uruguay y crece mucho más el gasto. Vienen turismo. con la billetera poderosa. Vienen con los reales. Y lo de Chile también había sido un fenómeno en desarrollo y se notaba mucho más el interés de chilenos por venir a visitarnos, por venir de vacaciones y por venir a vivir también, ¿no? Tabaré, Así es. usted mencionaba lo del aumento de visitantes, no tan así el aumento del gasto, se habla de ingresos por más de 740 millones de dólares. Y las cifras o los números siempre despiertan algunas polémicas asociadas. Y es así que se entendió, de hecho la ex ministra Lilian Quechichán dijo, no sé bien de qué base o en qué basa el ministerio estas cifras que acaba de publicar. ¿Hizo ruido eso? Sí, no tanto ruido, sino que a mí me causó sorpresa. Y yo conozco además a la ex ministra, hasta el senadora Lilian Quechichán. Tengo una buena relación con ella. La conozco desde que era directora de turismo de la Intendencia de Montevideo y yo era intendente de Rivera, y algunas cosas juntos, y ella colaboró y aportó desde aquel momento, luego como ministra también. Sé que es una persona de bien y sé que es una persona que sabe de turismo, fue ministra. Entonces me llamó mucho la atención la expresión de que dudara del origen de los datos o de la certeza de los datos, porque sabe que estos números son dados por el mismo Departamento de Estadística del Ministerio que ella comandó, por la misma gente y con la misma metodología. Incluso hoy está en proceso de certificación de calidad en un convenio que tenemos con el Instituto Nacional de Estadística. Y bueno, y pedir incluso que se publiquen datos, como también nos ha pedido, bueno, están todos publicados en la web, y están allí para ser corroborados, ¿no? Pero más allá de eso, además, uno lo ve en las redes, ¿no? Que en las redes a veces hay de todo, pero bueno, los comentarios fueron profusos en cuanto a que es absurdo dudar de los datos cuando todo el mundo vio lo que fue el movimiento en todo el país en este primer trimestre del año. Bueno, son polémicas asociadas también a la política. A la política. Con actitudes que no las apruebo, que me asombran, pero tampoco las apruebo, porque a veces parecería que hay hasta un deseo de que le vaya mal a un sector como este. El turismo es un sector muy importante en la vida económica del país. Llegó a ser el 8%, hoy está en el 5% del Producto Bruto Interno, no es poca cosa. Son los principales sectores generadores de nuestro producto y de empleo. Son más de 100.000 empleos que genera el turismo. Entonces a veces parece que hubiera un deseo de que al país le vaya mal, porque cuanto peor mejora. Hay gente que... Pero lo siente así, ¿no? Siente que hay como un deseo de... Pero a veces me da esa impresión, ¿no? Porque quien conoce de esto, quien sabe cómo se calcula, conoce a la gente que trabaja en la estadística y bueno, y le echa una sombrita de dudas a la honestidad, digamos, del trabajo de los propios funcionarios del ministerio, uno llega a creer que en el fondo es un deseo de que se salgan mal las cosas, ¿no? Bueno, Tabaré, vamos directamente ahora a un tema, porque tenemos pocos minutos, que a usted en particular le ha preocupado mucho hace mucho tiempo, y es lo de la conectividad. Más allá que se ha avanzado, de pronto falta todavía para aquellos niveles prepandemia, si se quiere. Había algunos anuncios posibles para lo que resta del año, porque lo que necesitamos sí es no quedar tan lejos. Sí, claro. Es fundamental. No hay turismo sin turistas, y no hay turistas si no los trasladamos, si no tenemos conectividad. Hoy el mundo, sobre todo para aspirar a crecer en algunos mercados más alejados, por eso le estamos a ver, parte del trabajo que hace el ministerio con sus políticas públicas es la promoción del destino y de los destinos, conjuntamente con gobiernos departamentales, con el sector privado, bueno, a través de publicidad, pero también de participación en ferias, en workshops, y le estamos poniendo mucho énfasis al sur de Brasil, porque incluso no depende tanto de la conectividad aérea, se vienen en automóvil, pero de cualquier manera para crecer precisamos más aviones, y ese fue un sector, el sector
transporte aéreo que fue muy castigado por la pandemia. Cierre de grandes compañías, por ejemplo. Se paró. Sí. Y además los aviones, no es así nomás que se para. Yo esto cuento lo que me dicen, lo que me informa la industria. Después que paran los aviones, volver a ponerlos en funcionamiento, y durante tanto tiempo, muchos de ellos ya estaban un poco obsoletos. Sí. Entonces dependen mucho. Hoy lo que dicen las agencias es que les falta aviones. Recién se está reponiendo la industria que fabrica aviones, y también tienen problemas con las tripulaciones, el personal, la capacitación, la habilitación. Por lo tanto, hoy tenemos un 80% de la conectividad aérea que teníamos antes de la pandemia. Es un sector que todavía no se ha vuelto a recuperar 100%. Hemos recuperado países con los que estamos conectados, hemos recuperado el 100% de las aerolíneas, pero no todas las frecuencias. Claro. Y allí entonces, por ejemplo, con Estados Unidos nos falta conectividad. Teníamos una aerolínea, American, pero que vuela hasta marzo, en la temporada de verano. Y bueno, y estamos trabajando para mejorar eso. Sí, porque ahí son decisiones de muchos actores a la vez. Ahí está economía, seguramente, incidiendo sobre la eventualidad de que haya subsidios a los combustibles, en fin. Algunas ideas... Transporte. El Ministerio de Transporte, ni que hablar, el suyo propio. Ministro, muchas gracias por estos minutos. Podemos seguir hablando mucho más en las ediciones siguientes. Me quedo sí con lo que decíamos al pasar. En alguna forma, uno de los datos más relevantes del turismo de este tiempo ha sido el crecimiento en los cruceros. Y allí sí hay como una gran oportunidad. Por lo que usted dice, el número de visitantes, el volumen del gasto y sobre todo también lo que representa en el boca a boca después, porque es la mejor promoción. Exactamente, porque ocurre con el turismo de cruceros como el turismo MICE, el turismo de eventos, de congresos, de reuniones. Son turistas que vienen en este caso por un evento puntual, conocen el país, quedan enganchados y después en un porcentaje alto vuelven a hacer vacaciones. Es mucho de lo que pasa con los cruceros, ¿no? Es mucho lo que pasa con los cruceros. Bueno, fue récord esta temporada en los últimos 8 años. Hay que remontarse 8 años para atrás para tener una temporada como esta. Casi 187 cruceros entre el puerto de Montevideo y el puerto de Punta del Este. Llegaron además los buques más grandes que han llegado en la historia a Uruguay, con más cantidad de pasajeros. Tuvimos hasta 5 cruceros en un mismo día, con pernoctes, es decir, tuvieron más tiempo en los puertos uruguayos, y por lo tanto, bueno, es un turista que gasta en gastronomía, en compras, en transporte, porque cuando bajan toman excursiones, etcétera. Hay todos otros subsectores que dependen mucho de este tipo. Así que realmente estamos trabajando. Acabamos de venir de la Sea Trade, que es el evento de cruceros más importante de las Américas. Después hay otro en Europa. Están confirmados un crecimiento de cruceros y de arribos a Uruguay para la próxima temporada. Incluye la gran posibilidad de que tengamos algún puerto habilitado más como el de Colonia. Claro. Cruceros a Colonia. Hay una gran posibilidad. Todavía no está totalmente confirmado, pero estamos trabajando en eso. Muchas gracias, ministro. Gracias, Daniel. Es un placer. Tabaré Viera, el ministro de Turismo. Este es el plan. Continúa por Canal 11 de Punta del Este desde Agencia Asertiva. Este es el plan en Canal 11 de Punta del Este desde Agencia Asertiva. Y aquí en Asertiva tenemos el placer de recibir ahora a Analía Amíguez, directora ejecutiva de Endeavor Uruguay. Analía, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, Daniel, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Estábamos diciendo antes de empezar la entrevista que Endeavor como movimiento tiene 25 años. Y uno podría decir, bueno, ¿cuándo llegó Uruguay? Al ratito de haber comenzado ya estábamos aquí. Exactamente. Endeavor en el mundo se funda hace 25 años, después de un viaje de nuestra fundadora a Buenos Aires. Y las primeras oficinas en nacer fueron Uruguay, Chile y Argentina. Genial. Hoy es probable que todos sepamos de qué se trata Endeavor. Sobre todo tenemos una imagen muy nítida de lo que ha representado como
articulador de aquellas personas que quieran emprender. De hecho, creo que hay una anécdota sobre el nacimiento de Endeavor y es el diálogo con un taxista en Buenos Aires. Correctísimo, ¿no? Sí. Donde dice, ¿y usted qué es? Algo así como ingeniero, era una profesión importante. Era un taxista manejando era un taxista que era ingeniero de profesión. Ajá. Y nuestra fundadora, en una conversación muy, muy espontánea, le dice, pero ¿y usted por qué no emprende? ¿Por qué no genera su propio lugar de trabajo? Y en aquel momento ella se dio cuenta que en América Latina, en esta región, nosotros no conocíamos el término emprendedor. Uh-huh. Sí conocíamos el término empresario, pero emprendedor es distinto. Es distinto. Y era distinto en aquel momento también, claro, ¿no? Claro, de todas maneras creo que la marca Endeavor tiene mucho vigor porque uno asocia que si estás ahí, en ese paraguas, las cosas van a salir bastante bien, ¿no? Es por lo menos la sensación que tenemos. Volviendo a ese espíritu o al alma de Endeavor, ¿qué podemos decir de Endeavor hoy? Y sobre todo de Endeavor hoy aquí en Uruguay. Endeavor en Uruguay y en el mundo hoy tiene otro posicionamiento, ¿no? Nosotros buscamos que nuestra organización sea vista como una plataforma para que nuestros emprendedores multipliquen su impacto. ¿Qué quiere decir esto? Es que nosotros queremos emprendedores que, por supuesto, sean capaces de liderar emprendimientos que sean de notorio dinamismo en cada una de sus industrias, pero también queremos que ese emprendedor sea modelo de rol para las nuevas generaciones emprendedoras. Interesante. O sea, ¿cuáles son aquellos atributos que debe tener el emprendedor para que tenga como el respaldo de Endeavor hoy? Generación de empleo, cuidado del ambiente, ¿por dónde pasa? Eso sin duda. Nosotros buscamos, nosotros seleccionamos emprendedores, personas, ¿no? Somos una organización de, por y para emprendedores. Bien. Entonces nos centramos mucho en la persona, en la forma de ser, porque son esos emprendedores los que van a inspirar a nuevas generaciones a emprender, correcto, los que van a mentorear a nuevos emprendedores. Pero le incorporaron el concepto de alto impacto. ¿Qué es un emprendedor de alto impacto? Es un emprendedor que está al frente de un negocio que genera mucho producto, que genera puestos de trabajo de calidad, que son reconocidos en sus industrias como pioneros, si se quiere, que tienen un alto componente de innovación y de escala, pero de vuelta mirando a las personas. Buscamos emprendedores que sean capaces de compartir toda esa experiencia y ese conocimiento para acelerar la curva de aprendizaje de los que vienen atrás, ¿no? Me parece fantástico, porque a veces lo que se pierde en grandes emprendimientos es la escala humana. Ustedes en Endeavor pretenden que ese espíritu continúe. Totalmente, para nosotros es lo primero. Lo primero son los emprendedores y su red de contactos y creemos mucho en generar un espacio de confianza donde los emprendedores se apoyen para hacer crecer sus empresas. Bien. Y para eso la confianza y las relaciones humanas son vitales. Analía, tú mencionabas que en aquel momento era difícil encontrar un término que en español hablara de lo que era el emprendedurismo. Finalmente hoy todo el tiempo estamos hablando de emprendedurismo, de emprendedores, en fin. Ahora, ¿qué es ser emprendedor hoy? Porque tanto ha cambiado, tanto ha variado la nueva economía, que uno se pregunta, bueno, ¿qué es ser emprendedor hoy? Y sobre todo emprendedor de alto impacto. Ser emprendedor tiene que ver con ser defensor de un tema que estamos seguros que le va a cambiar la calidad de vida a todos. Ajá. Y que lo queremos impulsar hasta el final, que queremos contagiar a nuestros colaboradores para que se unan al proyecto, queremos contagiar a nuestros inversores para que nos apoyen y realmente queremos ser pioneros para generar industrias y que otros atrás nos sigan, ¿no? Claro, claro. Muy asociado al concepto de búsqueda de soluciones. Correcto. Solucionar problemas. Sí. Y después estaba mirando, por ejemplo, los propósitos de Endeavor, aquellos originales de hace más de 20 años, ¿cómo se compatibilizan con los propósitos actuales? ¿Cuál es el alma de Endeavor en estos años, en este tiempo? El alma de Endeavor tiene que ver con crear estos espacios para que emprendedores compartan sus experiencias con otros, con pares, con mentores, con inversores, con fondos de inversión. Y el crear esos espacios tenía tanta vigencia en aquel entonces como la tiene ahora, con el aditivo de que hoy nosotros estamos en 42 mercados. Entonces esos espacios recobran importancia por eso, porque generamos un espacio de encuentro con personas de distinta educación, con distinta cultura, con distintos contextos, y sin embargo nos damos cuenta y ellos se dan cuenta de que comparten los mismos desafíos. Claro. Una de las enormes virtudes, entre otras que tiene Endeavor, es que estaba muy asociado a ese concepto de la internacionalización. Es posible encontrar experiencias muy válidas en otros países que de pronto aquí no las advertíamos. Pero ¿hay un modelo Endeavor aquí en Uruguay, por ejemplo? ¿De internacionalización? Digo, todos seguramente tienen su singularidad.
e incorporamos mucho de lo que es el mundo emprendedor. De todos modos, ¿hay un perfil del emprendedor uruguayo? Sí, yo creo que sí. También hay que ser conscientes que en Uruguay el 90% de las empresas son pymes. Claro. Y por eso desde Endeavor tenemos el gran compromiso de trabajar allí también, que es distinto a lo que hacemos en alto impacto, ¿no? Pero creo que tiene que ver con personas que están dispuestas a darlo todo por cambiar una realidad, cualquiera sea. Claro. Hemos visto, asistido, presenciado eventos de Endeavor donde se nota mucha efervescencia juvenil. Y eso lleva a preguntar, ¿y esto es exclusivamente para emprendedores jóvenes, por ejemplo? No, no necesariamente. Y la verdad es que tenemos de todo en Endeavor, por suerte, y sobre todo ahora estamos viendo mucho, ¿sabes qué, Daniel? Emprendedores reincidentes, emprendedores que vuelven a emprender, que venden sus compañías y vuelven al mercado, o que de repente no les fue tan bien, y de eso también hay que hablar, sí. y vuelven con otro emprendimiento nuevo y siguen generando impacto y siguen generando valor al ecosistema. Sabes que tenía una pregunta que iba un poco en ese sentido, ¿no? Porque obviamente acá el desafío es tropezar y seguir andando. Me imagino que debe ser una de las principales lecciones, asumir que uno tiene seguramente en su trayectoria empresarial, tiene espacios para el tropiezo, pero lo importante es reivindicarse y seguir adelante. Y qué tema particularmente para Uruguay, donde capaz que ese tropezón claro. Tiene una asociación negativa, ¿no? Claro. Pero en realidad, justamente, hay que hablar de eso también, ¿no? Analía, después hay otro aspecto que tiene que ver ya con aquella cuestión que todos los que en algún momento piensan emprender se preguntan, ¿cómo hago con la necesidad que tengo de capital? ¿O cómo hago para que rápidamente pueda monetizar mi idea, mi solución, y que eso haga que me sostenga en el tiempo, para que no sea simplemente una aventura? ¿Tenemos que avanzar ahí como país en fondos, en capitales ángel? ¿Hay algún debe allí en ese sentido? Yo creo que siempre, que se ha avanzado muchísimo, que hoy el ecosistema emprendedor uruguayo es muy rico, somos más de 100 organizaciones que trabajamos todos los días para mejorar el camino emprendedor, que hay mucho camino por hacer, pero sobre todo aprovechar este momento que Uruguay está puesto en un mapa de oportunidades de emprendimiento también, ¿no? Entonces aprovechar el momento para construir relaciones que lleguen, pero lleguen y se queden. Claro, claro, sí, que sean sostenibles, ¿no? Ese término que se utiliza tanto ahora. Decíamos, un futuro en construcción. ¿Qué imaginas de Endeavor de quién más? Endeavor tiene el deber de seguir siendo pionero en temas de estudio, en seguir seleccionando emprendedores de alto impacto, porque nos debemos a los emprendedores de alto impacto y son los que nos ayudan a seguir viviendo también. Endeavor Uruguay, además, tiene algunos temas en agenda particulares a la realidad nacional, que tiene que ver con apoyar otro tipo de emprendimientos en otras etapas, pero donde también sentimos que podemos agregar mucho valor. Y sobre todo, seguir con el compromiso que tenemos como organización hacia el ecosistema local uruguayo de emprendimientos, de organizaciones, y el vínculo con inversores, con mentores, con directores, el seguir siendo un punto de encuentro para que estos temas sigamos hablando de estos temas que no pierden vigencia. Claro, claro. Y en el marco ese de mentoreo que ustedes practican desde hace tanto tiempo, incorporando seguramente cuestiones nuevas, porque no solo se trata de monetizar tu idea, de internacionalizar tu idea, sino también de ser conscientes que el mundo cambió, que debe ser sostenible, que las empresas también te premian o te penalizan en función del cuidado que tengas hacia el ambiente, que parece ser el gran tema, ¿no? Eso también está incorporado ahora directamente en ese espíritu de Endeavor. Sin duda, sin duda. Y sobre todo sobre ese punto estamos viendo ya subsidios financieros para ese tipo de incorporaciones. Entonces quiere decir que hay una necesidad y que el tema está latente y sigue funcionando, y sobre todo tenemos que buscar cada uno desde nuestra organización o desde nuestro lugar cómo podemos aportar hacia ahí, que termina siendo mejor vida para todos, ¿no? Analía Míguez, directora ejecutiva de Endeavor Uruguay, muchas gracias por estos minutos. Un placer. Seguimos adelante luego de la pausa. Me da mucho placer este momento del programa. Todas las entrevistas acá me entusiasman muchísimo y me encanta hacerlo, pero en particular en este caso me permito también desarrollar una introducción desde la admiración. Ya les presento porque están aquí en cámaras para que ustedes sepan quiénes están acompañándome en este momento. Josefina Correa es licenciada en Biología por la Universidad de la República, hizo una maestría en Bionegocios en Georgetown University, en la Universidad en Washington, y luego de trabajar durante años en una aceleradora de empresas en Los Ángeles, vuelve a Uruguay
y actualmente es cofundadora y CEO de Ceptiva Therapeutics. Josefina, ¿cómo te va? Muy bien, muchas gracias por recibirnos hoy. Muchas gracias. Y a mi derecha, Emiliano Trías, es doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad de la República, profundización en neurociencias, investigador adjunto del Instituto Pasteur, con especial foco en la neuroinflamación y el envejecimiento. Actualmente es cofundador y director científico de Ceptiva Therapeutics. ¿Cómo te va, Emiliano? Encantado, Daniel, nuevamente estar contigo charlando un rato. Muchas gracias. Decía la admiración, porque acá tenemos gente joven, pero muy entusiasta, muy profesional, que se ha tomado muy en serio lo que representa la ciencia, que creo que todos la reivindicamos muchísimo con esto de la pandemia. Siempre tenemos que caer en el mismo tema de lo que nos dejó la pandemia. Lo muy negativo fue un impacto durísimo para todos, pero nos dejó muchas cosas muy buenas. La reivindicación de la ciencia ejercida, por ejemplo, por gente joven. Así que como ciudadano les agradezco el esfuerzo que también ustedes realizaron en esa circunstancia. Pero vamos a hablar de, ¿puedo decir, José, la historia de un sueño hecho realidad? Sí, sin duda. Hacer biotecnología de la manera que lo estamos haciendo desde Uruguay para el mundo es un sueño hecho realidad. Sí, debo decir que con Emiliano el otro día hablábamos de lo que fue tu decisión tan valiente, estar en un megamercado, desde todo punto de vista, como Estados Unidos, y tomar la decisión de venir a Uruguay. Brevemente, ¿cómo fue ese proceso, esa decisión? Bien, después de estar como varios años en Estados Unidos trabajando en lo que tú decías, acelerando emprendimientos de base biotecnológica, aportando y viendo cómo esos científicos pueden llevar sus tecnologías al mercado y viendo todo lo que era necesario, decidí en el medio de la pandemia, también un poco por razones personales, pero también siempre, de hecho los años que vivía allá, mi foco, además del trabajo que tenía allá, era aportar desde Estados Unidos para Uruguay. Claro. ¿Cómo hacer para todo lo que yo aprendí y desarrollaba en Estados Unidos, volcarlo a Uruguay y poder fortalecer? Claro, claro. Haciendo honor a la canción que todos sabemos, ¿no? No te olvides del pago si te vas para la ciudad, ¿eh? Y esto era bastante parecido. Hubo mucho de valentía, mucho de compromiso también de tu parte, por eso es muy grato lo que decidiste al final. Y Emiliano, tenemos mucho, ¿no?, de ese sueño hecho realidad ahora con Ceptiva Therapeutics. Sí, exacto. Ceptiva, yo hablaba contigo el otro día y te comentaba que es una empresa hoy pequeña, una startup, pero que atrás tiene más de una década de investigación básica. Y siempre que uno hace ciencia, siempre piensa en tratar de resolver un problema de la sociedad, ¿no? Porque para eso básicamente es que hacemos ciencia, ¿no? Claro. Y un día con una persona que vos conocés muy bien, que es Luis Barbeito, que fue mi mentor, mi orientador en mi formación académica, dijimos, tenemos un desarrollo en las manos que tenemos que de alguna forma tratar de volcarlo a la sociedad. En este caso, bueno, era a un mercado veterinario de las mascotas, pero dijimos, tenemos que buscar la forma de que esto llegue o intentar de que llegue. Y ahí contactamos a Josefina, que ya la conocíamos de hacía varios años y conocíamos de su trayectoria en esto de llevar el conocimiento a la sociedad, a la industria, y tal cual le dijimos, mirá, tenemos este desarrollo, hace años que trabajamos en esto, nos falta hoy el expertise, nos falta el conocimiento de cómo hacerlo. Y sinceramente ahí José dijo, me encanta, yo me calzo no la túnica porque no estaba al lado del laboratorio, pero sí una túnica simbólica y ella dejó su trabajo anterior para dedicarse a esto full time. Y bueno, ya ha logrado poner a Ceptiva hoy la empresa dialogando con algunas de las principales empresas del mundo del rubro. Sí, sí. De eso vamos a hablar más adelante porque efectivamente es una empresa biotecnológica uruguaya con la celeste puesta y sin embargo tiene una vocación de empresa global, con una visión global. Josefina, ¿y de qué estamos hablando? Porque en realidad lo que necesitamos aquí es darnos cuenta cada vez más de que es un país que permitió este tipo de desarrollo, ¿no? O sea, tal vez haya otros que en términos de tiempo estén mucho más desarrollados, pero el hecho de estar en Uruguay tiene sus enormes ventajas hoy por hoy. Sin duda, y la tecnología fue, recién te comentaba Emiliano, desarrollada en un laboratorio acá en Uruguay durante muchísimos años. El poder sacar esas tecnologías de lo que es la academia y volcarla a la sociedad tiene un impacto brutal. Claro. En Uruguay tenemos científicos de primerísima calidad. Sin dudas.
Y una de las principales ventajas, tenemos dos ventajas. Una es lo que te decía, tenemos científicos de muy buena calidad que nada tienen que envidiarle a científicos de universidades de primer nivel a nivel mundial. Y la segunda gran ventaja que tenemos acá es que podemos hacer ciencia a costos de Uruguay, pero exportándola al mercado global. Totalmente. Y hay una ventaja competitiva que no hay con qué darle. Claro. Que decíamos el otro día, Emiliano, hay naciones que han avanzado muchísimo y que nos marcan un poco el camino, ¿no? El caso de Israel, por ejemplo, sin dudas, debe ser un modelo a ser tenido en cuenta. Abro un paréntesis porque mencionaste a Luis Barbeito y tiene mucho de ese... Caemos en la metáfora futbolera, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es el técnico con extraordinarios conocimientos teóricos, técnicos, pero es muy motivador. Es el que está en la línea diciendo, vamos que podemos con esto, ¿no? Sí, Luis, y siempre ha promulgado, como él es uno de los científicos de nivel internacional que tenemos por suerte en Uruguay. Él decidió, si bien hizo una estadía en Francia unos años, en la década del 80-90, sí. Él decidió radicarse acá y formar científicos acá y formar instituciones acá, ¿no? Como el Pasteur, como el Clemente Estable, como la Universidad de la República, en la Facultad de Ciencias. Pero él siempre promulgó eso de pensar de forma disruptiva. ¿Por qué? Porque estando en Uruguay, uno es muy difícil que pueda salir a competir mano a mano con las grandes potencias, ¿no? Porque a veces nos falta la tecnología o nos faltan los medios económicos. Entonces, siempre él me dijo... Vos tenés que pensar de forma disruptiva, tenés que pensar como 10 pasos más para adelante para poder acercarte un poquito, ¿no?, a la frontera del conocimiento, haciendo el caminito paso a paso, que ojo, es igual de válido y tenemos colegas brillantes que lo recorren muy bien. Nosotros en nuestro laboratorio siempre intentamos como saltearnos algunos pasos para poder ser un poquito más competitivos y en nuestro rubro, que era muy competitivo como la neurociencia, tratar de pensar un poquito de forma distinta. Y Luis, la verdad que es una persona extremadamente creativa, ¿no? Es un amigo hoy con el que hemos imagínate, horas y horas. Sí, me años encanta, de charlas, me encanta de pensar de forma disruptiva, 99% de lo cual nunca llega a ver la luz. Bueno, claro, pero bueno, ahí está el otro tema, ¿no? Está el tema, ¿no? Esa es la ciencia. La ciencia básica, aquella de la curiosidad por la curiosidad. Por la curiosidad, totalmente. Y el impacto, Josefina, de la biotecnología en la economía es posible. O sea, podemos entender que aquí hay un caudal de oportunidades enorme también, en ese sentido. Sin duda, y creo que lo primero que tenemos que empezar a pensar en Uruguay, sobre todo como sociedad, es la biotecnología como parte del sector productivo, como una vertical más que puede dar ingresos al país, que puede aumentar las capacidades y que puede dar trabajo. Claro. Y no solamente como algo que está como afuera y bueno, quién sabe qué hacen estos científicos. Sí, esto tiene que ver con ciencias de la vida también, total, ¿no? En definitiva, que es por donde va el mundo en muchos sentidos. Bueno, y acá hay un hecho bien concreto y tiene que ver con esta experiencia que ustedes están desarrollando, y es cuando se advierte, por ejemplo, el dolor en las personas, pero sobre todo también en este caso en los animales, había mucho por hacer allí y van creando una vacuna que necesita todavía algunos procesos, Emiliano. Sí, el dolor es una condición, ¿no? Bien entendida, sobre todo en los humanos, donde se conocen hoy en día los mecanismos que llevan al dolor. De hecho, uno de los últimos premios Nobel de Medicina fue premio Nobel porque descubrió algunos receptores, algunos compuestos involucrados en el dolor. Pero es una condición que tiene un complejo tratamiento. Bueno, obviamente los antiinflamatorios y los analgésicos que consumimos todos permanentemente cuando tenemos algún tipo de dolor agudo, pero después tenemos lo que es el dolor crónico, ¿no? Esas personas que viven diariamente tratando de manejar el dolor. Eso es muy difícil de tratar. De hecho, en Estados Unidos, quizá la gente haya visto alguna de las series nuevas, el problema que tiene con los opioides, ¿no? Con los opiáceos. Porque lo que buscan es manejar el dolor, pero bueno, lleva a consumos problemáticos y una gran... la industria detrás no ayuda, no contribuye a veces al manejo adecuado de ese tipo de fármacos. Entonces, el manejo del dolor es un problema. Nosotros conocíamos los mecanismos moleculares que llevaban a un desarrollo de un dolor crónico. Y se nos ocurrió una forma de tratarlo. Y fue con una vacuna. Como hay vacunas para un virus, para una proteína de un virus, como fue la del COVID, ¿sí?, que llevó rápidamente al desarrollo de una vacuna que nos protegía contra ese patógeno, dijimos, en el caso del dolor,
también hay proteínas o moléculas o sustancias involucradas contra las cuales también podemos desarrollar vacunas. Y fue lo que hicimos. Seleccionamos algunos de esos compuestos que subyacen al dolor crónico e intentamos tratarlos con una vacuna, y empezamos por el mercado veterinario porque lo considerábamos un mercado más accesible, más rápido de llegar, y donde también el riesgo iba a ser menor, ¿no? Claro. Porque el mercado humano tiene otra logística, otra lógica. ¿Y en qué fase están en ese sentido, Emiliano? Bueno, nosotros, después de varios años de investigación básica, y realizamos una pequeña prueba de concepto en animales que vivían, en perros sobre todo, que vivían con dolor crónico, y donde le fue muy bien, donde demostramos que el producto que habíamos desarrollado en el Pasteur y en Ceptiva era efectivo en el tratamiento del dolor, y hoy estamos en vías de desarrollar, junto con la Facultad de Veterinaria y Ceptiva, un nuevo ensayo clínico, esta vez controlado, haciendo un reclutamiento muy importante de perros que viven con dolor crónico articular, ¿sí? En las articulaciones, para demostrar que este primer producto que desarrollamos es seguro, es bien tolerado, ¿sí? Y es efectivo, claro, en el manejo del dolor. Lo que te van a preguntar es, ¿la fase siguiente tiene que ver con humanos? Bueno, es la pregunta que nos han hecho, imagínate, ¿no? Socios, inversores, ¿no? Empresas. La tecnología que desarrollamos es universal. Yo te tengo que decir que sí, que potencialmente puede funcionar en humanos. Pero ese va a ser seguramente un camino posterior, claro, a que este producto... Si logramos demostrar que en perros es efectivo y es muy seguro, el salto a humanos parece tener lógica. Josefina, ya en el cierre, decíamos hoy que hay algunos ejemplos en el mundo, y uno a veces tiene como una especie de, si se quiere, hasta complejo, y es triste decirlo, de la escala, ¿no? De nuestra dimensión país, en fin. Y este tipo de emprendimientos lo que necesita es mucho dinero. ¿Hay alguna necesidad que tengamos en la estructura institucional, legal, en fin, que nos permita avanzar, que nos permita desarrollarnos aún más en esta nueva economía que viene de la mano de la biotecnología? ¿Hay algunos deberes por hacer? Hay deberes para hacer a nivel país. Hoy justamente, antes de comenzar la entrevista, hablábamos entre nosotros un poco de la necesidad que existe de crear un ecosistema que apoye todo lo que es emprendimientos en bio. Si bien hay, como decía anteriormente, muchos científicos de primer nivel que tienen ciencia para volcar a la sociedad, existen todavía muchas flaquezas en lo que es un ecosistema que apoye. Claro. ¿Las empresas no están siendo más sensibles a eso? ¿O los emprendedores, los grandes empresarios? Sí. Están siendo más sensibles y hay mucho avanzado en lo que, por ejemplo, hace 10 años hablábamos, no íbamos a tener esta entrevista, seguramente. Exacto. Hay mucho, y creo que la pandemia también puso a la ciencia en el ojo de todos. Y en el lugar que merece. En el lugar que merece, digo yo también. Sí. Pero hace falta un ecosistema que contemple todas las aristas que llevan poner un producto de este tipo en el mercado, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista... legal corporativo, legal de propiedad intelectual, claro, desde el punto de vista de financiamiento, que todavía no existen en Uruguay fondos especializados en biotecnología, existen muy pocos en Latinoamérica, nos tenemos que ir siempre a lo que es Estados Unidos y Europa para lograr financiamiento del tipo de financiamiento que requieren estos emprendimientos, que son mucho claro, capital inicial para después tener un buen rendimiento a largo plazo. Sí, y sobre todo, claro, me imagino que a veces cuando todo está muy desarrollado te quieren seducir tal vez, ¿no? Con una especie de inversión fuerte, sí, y decís, me estoy quedando sin la posibilidad de crecer mucho más, ¿no? Por las mías, como se dice. Bueno, lo cierto es que acá hay mucho por desarrollarse. Les quiero felicitar. Muy puntualmente, hay una campaña para que aquellas personas que tengan a sus mascotas en condiciones del padecimiento del dolor puedan acercarse a este ensayo. Sí, claro. En la Facultad de Veterinaria, el equipo liderado por la doctora Nadia Crosignani, sí, comenzaron a reclutar perros que viven con dolor, y se pueden contactar al mail que es ensayodolor@gmail.com. Hay un celular también que lo pueden ver en las redes sociales de la empresa, en la Jose, en la mía. Vos lo has compartido, Daniel, en tus redes sociales también. Hay un celular y ahí la gente se contacta, que sospeche que su perro tiene dolor articular, se contacta con el equipo de la facultad y van a ser muy bien recibidos y muy bien atendidos. Así que, por favor, pueden contribuir
con el desarrollo de estos Que es estas vacunas. una fase clave, además. Es ¿no? fundamental, Sin es duda. fundamental. Bien, Emiliano Trías, Josefina Correa, muchas gracias por estos minutos. Gracias a ti. A ti, Daniel. Seguimos adelante luego de la pausa. Seguimos adelante, ahora en este espacio precioso que me encanta recibir, como siempre, porque son recomendaciones de Mariana Zavala en el Leo Leo. ¿Cómo te va, Mariana? Muy bien, ¿y tú, Daniel, cómo Bien, estás? Bien, muy bien, muy bien. Tuvimos unas recomendaciones preciosas la semana pasada y hoy venimos con dos libros bien distintos, ¿puede ser? Súper distintos, sí, sí. Te diría que en un sentido complementario ya vamos a ver por qué. Ah, bueno, muy bien. Así que hay como un puntito de conexión. Hay algo ahí. de eso, sí, puede Notable. ser. Bueno, lo que tenemos aquí es de Gustavo Rodríguez, Cien Cuyes. ¿Qué es esto? Bueno, Cien Cuyes es primero que nada, es una preciosísima novela que obtuvo el premio Alfaguara de novela ahora, en el 2023, a comienzos de año. Y es una historia muy bien contada. Básicamente, primero que nada le cuento la anécdota. Se trata de Eufrasia, que es una cuidadora de adultos mayores, por decirlo de algún modo. Los viejos, como le decimos Claro. en esta novela también. Gustavo Rodríguez se encarga de hacer como una... Se mete en el mundo de los adultos mayores y logra una novela, además de súper graciosa por un lado, pero que de esas que te dejan pensando. Te toca la fibra. Te toca la fibra y no elude ningún tema, pero a través de una novela. Entonces lo hace apasionante. Y vamos a recorrer la historia de 9 viejos, como le dice él, 7 que se hacen llamar los 7 magníficos. Durante la novela veremos por qué, pero en definitiva nos acerca a cómo es el mundo del ser viejo, de acercarse al final de la vida y cómo esa cuidadora puede ser una mediadora con el lector y entender de qué se trata Claro, eso, ¿no? me llamó la atención porque en la contratapa está esta pregunta ciertamente perturbadora, si se quiere, y dice, ¿era pecado matar a alguien si el único beneficiado era el fallecido? Y bueno, son esas preguntas que aparecen cuando aparece la enfermedad, Claro. la vida largamente vivida y en plenitud, y ver que se empieza como a opacar algunos brillos que tenía la persona. Sin embargo, dicho esto, sí, la novela se plantea esas preguntas cruciales y de hecho no quiero develar mucho Claro. de la trama, pero digamos que la novela va a apuntar a la dignidad y al buen morir en un sentido. Qué interesante. Sí, sí, es un sí. tema bien de la agenda más caliente de estos Y días, sí, ¿no? sí, básicamente te diría que una de las razones por las que ganó el premio, además de lo bien contado que está, es porque se ocupa de un tema que pocas veces la literatura lo aborda y Claro. en ese sentido es muy valiente. ¿Es un autor peruano? Es un autor peruano y la novela tiene mucho de peruano. Se desarrolla en Lima. Se además, ¿no? desarrolla en Lima. Vamos a conocer la Lima de Miraflores, que es como un barrio como acomodado, Sí. digamos, frente al mar. Y vamos a conocer también el barrio de Eufrasia, que es la cuidadora que todos los días se viaja en tren hasta el lugar acomodado donde cuida a los adultos mayores. Ajá. Entonces O sea que vamos es un- a encontrarnos Mirá con todo ese paisaje, ¿no? Qué bueno, es un residencial, estamos hablando de un residencial. Parte de la escena se desarrolla en un residencial, otra parte del libro es en las casas de 2 de ellos, Ajá. pero en todo caso es en un barrio, todo sucede en un barrio Claro. a pocas cuadras de distancia. Así que se cruzan historias de la cuidadora en este caso, de los viejitos, como se dice en la novela, Sí. seguramente del personal de la salud, los que están a cargo Exactamente, también, ¿no? van a ver que hay una enfermera también como Claro. personaje muy importante y sobre todo va a ser una gran aventura en la cual también vamos a encontrar a una excursión en una combi rumbo a ver el mar. Qué bueno. Y bueno, y esa cosa pintoresca que tiene Sí. la cultura peruana, uno va a leer y es como que al tiempo que lee escucha música y ve películas Sí, porque sí, te sí. lo va a Bueno, transmitir. ya me entusiasmó. ¿Se puede revelar por qué Cien Cuyes? ¿O todavía No puedo del todo porque estaría contando algo crucial en la novela, pero bueno, alude a unos animalitos tipo cobayos Sí. muy típicos de Perú. Claro. Y muy apreciados también en la cocina y bueno, tiene que ver con eso. Acá vamos a encontrar también aromas de la cultura
peruana, Bien. ni que hablar. Quiero descubrir cuál es el punto de conexión con Toolbook, que es un libro de Alejandro Curcio, y allí se describe como una especie de cajón de herramientas, kit de herramientas para comprender el mundo que viene. Es bastante ambicioso ese subtítulo. Sí, es muy ambicioso, es verdad, pero justamente este libro de Alejandro Curcio lo que hace es hacer como un panorama, un recorrido panorámico por todos los que son esas palabras que a veces nos inquietan, pero que cada vez pueblan más las noticias y lo que se viene. Vamos a abarcar los adelantos de la inteligencia artificial, la nanotecnología, la biotecnología, realidad virtual y mixta. El autor, quiero aclarar, no es un científico, acá nos vamos a adentrarnos desde lo científico. Es un empresario. Es un empresario. De alta calificación, Sí. si se quiere, innovador en todos sus proyectos, pero es eso, una mirada empresarial aplicada de pronto a cuestiones cotidianas. Exacto, es la mirada del emprendedor, de la persona que siempre está mirando hacia adelante, tratando de ver qué es lo que se viene y cómo subirse a ese tren en lo posible, y lo que quiere es compartir con el lector un poco en castellano para que todos lo entendamos, ese panorama, y para de algún modo participar activamente de esos cambios, no sentir que estamos pintados y que no sabemos de lo que está hablando, en tal caso si uno quiere después profundizar, pero es una mirada bastante abarcativa que a mí me pareció interesante, primero porque nos desafía a ver, qué cantidad de cosas tenemos, pero a su vez para que no nos abrume y podamos darnos cuenta qué tan cerca estamos de eso. Sí, me gustó muchísimo el planteo, por lo menos original, y allí se describe cómo se insertan estos microcuentos de Hugo Burel. ¿Cómo encajan ahí? Sí, los microcuentos de Hugo Burel son un hallazgo para mí. Cuando se intentó construir este libro, la idea fue que Hugo Burel, que le interesa mucho estos temas, pudiera hacer un microcuento que encabezara cada capítulo, cada una de estas unidades de grandes avances tecnológicos que se nos vienen. Y entonces lo que intenta es aportarle un poco de humanidad a todo esto que a veces parece que se aleja y que es el mundo de la máquina y de los laboratorios. Así que hay pequeñas historias humanas. Hay pequeñas historias humanas que nos van a dejar pensando, que nos van a dejar puntos de conexión, por supuesto, con el contenido del libro, y ahí también cierra un poco con lo que decíamos del libro anterior. El punto de conexión está ahí. Por ejemplo, nos vamos a dar cuenta que estamos camino hacia los superhumanos, Claro. y estamos hablando de la longevidad que no termina nunca, y por otro lado Hugo Burel nos va a decir, bueno, a ver, hasta dónde, hasta cuándo y cómo. ¿no? Qué bueno. Hay que comprarlos de a par, entonces. Y bueno, capaz que sí, o uno primero, otro después, o en tándem, en la Está muy familia. bien. Bueno, notable, me encantó. Así que por un lado, 100 Cuyes de Gustavo Rodríguez, joven Rodríguez. Es joven, tiene unos 45 años aproximadamente, es un autor prolífico que ahora de algún modo se consagra con este con premio, el Alfaguara 2023, ni más ni menos. pero que viene también del mundo del periodismo y de la publicidad, entonces es una lectura muy cálida, digamos. Bien, y de Alejandro Curcio, Toolbook, herramientas para comprender el mundo que viene, con los microcuentos de Hugo Burel. Muchas gracias, Mariana. Gracias a ti, Daniel, nos vemos. Mariana Zavala estuvo con nosotros. Este es el plan, continúa en Canal 11 de Punta del Este.